Hola, ¿qué tal? Soy Paula de Fundación Raíz. Estoy grabando este video más que nada para hacer un resumen de la sesión 4 y también aclarar un poco el llenado de tablas. Y así quienes no asistieron a la sesión 4, pero sí asistieron a las otras sesiones, puedan finalizar el curso. Bien. Bien. La sesión 4 se trató más que nada de evaluar el impacto. Fue el resumen de todas las sesiones más el cálculo de los impactos por semana. Los contenidos de la sesión fueron la revisión de las tablas, el completado de las tablas, los cálculos, la discusión y el cierre. Las dos cosas que se hicieron en esta sesión fue, en primer lugar, terminar de llenar las tablas, que fue terminar de llenar las tablas, la primera tabla, que es el registro de compras, que esa sirve más que nada para discutir y sirvió semana a semana para ir fijando metas en las cuales se dieron cuenta de que estaban, o sea, en los aspectos en los cuales ustedes notaron que estaban generando más residuos o que quizás podían ser mejorados. Y bien, y la segunda tarea de la sesión fue terminar de llenar el registro de residuos. ¿Por qué? Porque con el registro de residuos íbamos a calcular el impacto ambiental que tienen nuestros residuos. Para completar el registro de residuos, si recuerdan, la primera semana creo que era del 24 al 30 de junio, que era la semana de recuerdo, que se hacía ese sábado de la clase, que era recordar los residuos que habían generado y ponerlos ahí. ¿Bien? Los requisitos para llenar la tabla, el registro de residuos, era tener el día del residuo, el tipo, o sea, qué es el residuo en el fondo, es, por ejemplo, acá tengo esto, un Tetra Pak. Entonces esto es Tetra Pak, ¿cierto? Entonces el residuo Tetra Pak. El tipo, si es orgánico o inorgánico. Determinábamos si era orgánico o inorgánico también con nuestra tabla. Lo vimos en nuestros códigos de reciclaje. Eso lo vimos en la clase 2 de ciclo de vida. No, sí, la clase 2 de ciclo de vida. Y en la clase 1 también se vio. Bien. Pero en el fondo los códigos de reciclaje lo que nos decían si era plástico, metal o vidrio son inorgánicos. Si es papel o residuos de la cocina, por ejemplo residuos animales, vegetales o residuos de jardinería también, son residuos orgánicos. Entonces aquí, ¿qué llenábamos en el registro de residuos? El residuo, por ejemplo, caja de té, tipo orgánico, ¿por qué? Porque es cartón. El peso, cantidad estimada, eso más o menos lo que pesa una caja de té. Y el destino a la basura, que fue a dónde lleve ese residuo, que puede ser basura, puede ser lo reutilicé, lo reciclé, bien, lo puse en el compost. ¿Bien? Es 3R si es reutilizable, reducible o reparable, o reciclable. ¿No? Sí, ahí serían 4R. Sí, sí, o sea, por ejemplo, se puede reciclar la caja de té, la de plátano, o sea, la cáscara de plátano se puede compostar, el envase de tallarines se puede disponer en contenedores de reciclaje. Bien. Entonces, eh, tenemos esto que había que ir rellenando. Esto para cada semana era lo mismo, considerando nuestros números acá. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir para calcular nuestro impacto. Ya les voy a mostrar. Entonces, en la revisión de semana 1 había que poner después cuáles son los residuos que más se generaron, agrupándolo, por ejemplo, por el nombre del residuo. Entonces, ahí, por ejemplo, generé más vidrio, o generé más cajas de Tetra Pak, etc. ¿Cuántas bolsas no reutilizables usé? ¿Cuántas bolsas no reutilizables usaron? Por ejemplo, fui a comprar pan 5 veces y en cada uno me dieron una bolsa. Entonces aquí, 5. Y finalmente tenemos nuestro cálculo de la semana para ver cómo estamos esa semana. Aquí en material ponemos esto, que si es cartón 21, si es vegetal, si es plástico. En orgánico, si es vegetal, o sea, es el residuo de la cocina, por lo general. Ya las cáscaras de papa, de tomate. Inorgánico, plástico, entonces aquí teníamos que ir a nuestra tablita para apoyarnos. Ok, este es este tipo de plástico y este es este tipo de residuos. Entonces acá, como recordatorios, tenemos que el 1 es el plástico PET, que es el de las botellas, el segundo es el HDPE, que se usa para los envases de cosas de limpieza, el tercero es el PVC, son los tubos de PVC, que es un plástico anticorrosible, muy poco corrosible. El LDPE, que es el de las bolsas, la lusa, el polipropileno, que por lo general se utiliza para alimentos, el poliestireno, que es el
Y también este plástico cuando está en su versión que no es expandida, es este plástico que es bien duro y casi como vidrio. Entonces, y los plásticos 7, que son otros, que son por lo general los de los componentes electrónicos y los de la ropa, como el nylon, la lycra. Eso. Los códigos de papel, de 20, 21, 22, tenemos ahí, da lo mismo el código, o sea, más que nada separarlo por papel y cartón. Los códigos del metal, que tenemos las latas de aluminio y las latas de conserva. ¿Cierto? Compuesto, que son estos envases, primero el 81, que es el papel, que son estos envases de plástico con papel. Después tenemos en el 84 el papal, que es el paper, plastic and aluminum, que son los Tetra Pak. Y en el 90 y el 89, que son los envases de pasta de dientes. Y los códigos de reciclaje para el vidrio, que ahí lo vamos a agrupar todo como título, por el momento. Bien, entonces aquí había que poner aquí, según material, ¿cierto? El residuo, el tipo, orgánico, inorgánico o compuesto y el material, ¿no? Porque el material es el que nos va a servir para calcular el impacto, es como reducirlo. Necesitamos saber qué es para poder saber su impacto, ¿cierto? Entonces acá, en el material, ponemos peso total generado en gramos. Entonces acá, por ejemplo, si boté 2 cajas de té, entonces aquí anoté caja de té y después tengo otra caja de té, tengo 2 veces este cartón. Entonces tengo 20 más 20, serían 40. Entonces acá anoto material, que es cartón, porque el material es el que está en esta columna. Cartón, peso total 40 gramos, y aquí vamos a calcular la equivalencia. Y para eso vamos a ir a la página de la fundación con la calculadora, que voy a dejar un par de segundos. Bien. Entonces, después de eso, tienen que, van a esa página. Esta, no pesquen la página que tengo acá porque no les va a servir, porque este es mi servidor, entonces no les va a aparecer nada. Entonces, por ejemplo, generé 40 gramos de cartón, hablamos que vamos a poner aquí que está esta caja de té, más otra que, por ejemplo, generé el 5 de junio, que también es de 20 gramos, entonces, material, cartón, peso total 40 gramos, y acá, en la calculadora, vamos a cartón. Entonces en cartón yo pongo 40 gramos, o sea, pongo 40 y la unidad está en gramos, ¿cierto? Y le doy calcular. Y en calcular me doy cuenta que da esto. Entonces estos kilogramos, este 0.0584, que serían 584 de milésimas, creo que así se dice. Esto lo copian o lo transcriben y lo ponen acá. Entonces eso sería el CO2 equivalente, ¿cierto? Por ejemplo, si acá generaron cáscara de plátano, pero generaron más otro vegetal. Cáscara de papa y cáscara de plátano. Entonces, de cáscara de plátano tienen 50 gramos y resulta que de cáscara de papa tienen 300 gramos. Entonces, los residuos son diferentes, el tipo es orgánico de ambos y el material es el mismo, porque los dos están clasificados como vegetal. Entonces tendríamos cáscara de plátano 50 gramos y la cáscara de papa 300 gramos. Entonces acá sería material vegetal, ¿cierto? Porque es el mismo material de la cáscara de plátano y la cáscara de papa. El peso total 350 gramos y calculamos acá su CO2. Entonces su CO2 lo vamos a dejar en 0 y vamos a vegetal, que son 350, no, 300, esto está en kilogramos, acá una buena observación, entonces son kilogramos, son 1000 gramos, entonces aquí sería 0.35. Bien, porque es 350 dividido 1000. Entonces acá sería esto, ya sería arriba de 1 kilogramo de CO2 por esto.
¿Y por qué es tanto CO2? ¿Por qué? Porque se analiza todo el ciclo de vida, todo lo que emitió a lo largo de su ciclo de vida, y también porque el vegetal da más, nosotros tomamos igual el máximo valor que puede emitir un vegetal. ¿Y por qué? Porque se entiende que se está enviando al vertedero, que es lo que más impacta. Entonces en el vertedero y sin procesamiento. Entonces va a emitir metano, porque va a generar una combustión anaeróbica. Entonces acá tenemos la ecoequivalencia, que son 1.47 árboles de 50 años de vida. Y eso lo ponemos en nuestro planificador, peso total, el CO2, la ecoequivalencia, que son los árboles, y en otros impactos. Aquí, en esta parte, hay que reflexionar acerca de los otros impactos que vimos en la clase de ciclo de vida, que son los impactos sociales o impactos del agua, impactos en el uso de recursos, que eso, aquí se deja más libertad. Entonces, seguimos. Después, cuando completamos cada semana con todo, con todos los datos, o sea, vamos semana a semana, semana a semana, llegamos a la evaluación final. Y la evaluación final, un segundito. La evaluación final. Entonces, en la evaluación final tenemos esta tabla, en la cual tenemos que poner los residuos, los materiales que más utilizamos. ¿Bien? Que era vegetal, podía ser cartón, papel, que en el fondo también lo que les sirve para apoyarse son como, es la página, con estas categorías. Entonces, eso. Entonces aquí ponemos residuos, la semana 1, cuánto generamos, tantos gramos, por ejemplo, la semana 1 generé de caja de té, generé 40 gramos. La semana 2 generé 0, la semana 3 generé 60 gramos y la semana 4 generé 0. Y aquí vamos a poner el total, sumamos estas 4 semanas, ponemos el total, después lo dividimos por 4 para sacar el promedio. Entonces era, acá, ¿cuánto era? 40, después 0, 60, no sé, voy a inventar otro número ahora, 80, porque se me olvidaron. Entonces sería 180 dividido 4, ¿bien? Serían 45. Entonces aquí sería el promedio 45. Y la reducción aquí está al revés escrito, pero es la semana 1 menos la semana 4. Entonces podemos ver que no hubo reducción, porque si generamos 80 de 40, subió 40. Entonces ponemos que más 40. Si fuera reducción, ponemos menos 40. Y con este total, después con esta fila, o sea, esta columna de totales, vamos a la página y vamos poniendo acá según todos los materiales que generamos. O sea, el grupo de residuos que son los materiales, y aquí vamos poniendo, por ejemplo. Y yo voy a poner números al azar, que se generaron las 4 semanas. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, generé 400 gramos de PET, 30 gramos de HDPE, 0 de PVC, 0 de LDPE, 50 de polipropileno, 10 de poliestireno, vamos a poner acá 100 de plástico 7, u otros, y los compuestos los agrupamos lo mismo. De papel vamos a poner que genere 100 gramos. Cartón, 100 también. Tetra Pak, vamos a poner que genere 400. Vegetal, vamos a poner que generamos 3 kilos de vegetales. Aluminio 0 le voy a poner, lata 0, vidrio. Este está en kilogramos, así que aquí hay que tener cuidado. 0.0, no, 0.1. De bolsas de té, vamos a poner que generamos 400. De borra de café, le vamos a poner 50 gramos y de madera 0. Ahí calculamos. Y todos estos numeritos por cada categoría los vamos traspasando al planificador. Por ejemplo, acá PET 1, plástico 1, plástico 2, plástico 3, plástico 4, plástico 5, papel, cartón, latas, vidrio, y así, y vamos acá completando según el grupo material. Entonces, por ejemplo, acá sacamos PET, que son 400 gramos, y ponemos 1 kilogramo de CO2 equivalente por esos 400 gramos,
400 gramos de fósforo equivalente y este uso de suelo. Y alrededor de un árbol de 50 años de vida. Entonces aquí vamos y lo vamos poniendo al lado. O sea, el árbol no se pone acá, pero se pone la eutrofización, el uso de suelo y el CO2. Los árboles los dejamos arriba en la ecoequivalencia. Entonces ahí ya, finalizando esta tabla, que es como la que se van a tardar un poco más porque tienen que ir traspasando los datos de cada semana. Traspasando esa tabla, ya en el total va... Acá en la evaluación final van a tener que poner cuánto eutrofización, emisiones de CO2 y uso de suelo. Entonces aquí van al final, donde dice total, y traspasan estos números. Entonces 16 kilogramos de CO2, 6 de fósforo equivalente, y 10 hectáreas de uso de suelo. Y ahí finaliza todo. Entonces, quienes fueron a las otras clases y no fueron a la última, lo que tienen que hacer es mandar la foto de esto, de esta evaluación final, al teléfono de la fundación, al WhatsApp de la fundación o al mail, y ojalá también nos manden estas fotos de acá. Si pueden mandar todo el planificador sería ideal, pero que manden dónde están las evaluaciones finales. Por ejemplo, acá la de la ecoequivalencia de cada semana. Entonces mandan la de la semana 1, esta tabla de la semana, la revisión de la semana, ¿cierto? Semana 1, 2, 3, 4, y estas dos últimas, que es la evaluación final, más esta evaluación final de acá con las imágenes, ¿cierto? Que tiene imagen. Entonces, una vez que envían eso, podemos revisar. Y ahí le hacemos comentarios. Y eso sería todo. Gracias a quienes asistieron. Gracias por ver este video y quedamos atentas y atentos.